Hermanos, pues es un gusto poder seguir teniendo la oportunidad, aunque sea por este medio, de seguir compartiendo la palabra de Dios en nuestros cultos dominicales. Y bueno, como les había anticipado hace 2 semanas, hoy seguiremos tratando el tema de la muerte. Nosotros dejamos el tema en que la muerte para el cristiano es ganancia, que la muerte nos llevará a estar para siempre en la presencia de Cristo y que el temor a la muerte disminuirá en la medida en la que nosotros vivamos más para Cristo. Hicimos una especie ahí como de paréntesis la semana pasada. Digo una especie de paréntesis porque no era sin conexión con el tema general. Pero lo que se trató la semana pasada fue de reflexionar acerca del por qué nosotros quisiéramos o debiéramos vivir. Bueno, yo espero que tengan en mente el seguimiento que le hemos ido dando a estos temas, porque en esa secuencia hoy vamos a considerar lo siguiente. Debemos, como ya se mencionó, debemos vivir para Cristo, y si nosotros tenemos el deseo de seguir viviendo y permanecer en la tierra, sería para hacer lo que el Señor Jesucristo quiere. Pero no nos olvidemos, aún así, aunque nosotros estemos viviendo para Cristo, un día moriremos físicamente. A menos que el arrebatamiento de la iglesia el Señor lo realice en ese tiempo en el que nosotros estemos todavía viviendo en esta tierra. Bueno, a menos que eso pase, bueno, la verdad es que no nos vamos a librar de pasar por la experiencia de la muerte. El asunto del arrebatamiento solo le tocará a una sola generación, ojalá fuera la nuestra, pero si no lo es, bueno, un día físicamente nos vamos a morir. Yo sé que eso ya lo saben, sí, ya lo saben. Y bueno, no deberían de pretender ignorarlo, de no hablar de este tema. Y ahora, hermanos, como lo hemos dicho, ahora que estamos en estos tiempos de pandemia, donde la muerte ciertamente está rondando muy, muy cerca, la verdad es que para nosotros es mejor que consideremos una vez más lo que la palabra de Dios nos dice acerca de la muerte y más, y sobre todo, de nuestra propia muerte. Vamos a considerar tres puntos para la predicación del día de hoy. Y el primero de ellos es la muerte como consecuencia del pecado. La muerte como consecuencia del pecado. Miren, ya establecimos hace 2 semanas que uno de los temores mayores de las personas es el miedo a la muerte. Y comentábamos que las personas dicen tener miedo a la muerte por 2 razones principales. La primera de ellas porque es la terminación de la vida. Y la segunda porque temen a lo desconocido. Pero, ¿saben, hermanos? Hay una razón más profunda, más real y sobre todo más correcta del por qué las personas le temen a la muerte. Aunque no lo mencionen y no lo hacen porque no están conscientes de eso. Pero, ¿saben? Se le teme a la muerte porque ciertamente la muerte es algo malo. Es algo realmente terrible. Sí, la muerte es algo terrible, es algo devastador. Y saben, esto se debe a que la muerte es la consecuencia del pecado. La muerte es la consecuencia del pecado. Vamos a ver solamente un par de versículos. Génesis 1, versículos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y nosotros sabemos la historia.
el hombre comió de aquel árbol. El hombre desobedeció el mandato expreso de Dios. Se llenó de orgullo, quiso ser semejante, igual a Dios. Y bueno, todo esto, hermanos, todo esto no es otra cosa más que pecado. Pecado. El hombre pecó. Y como consecuencia del pecado llegó la muerte. El apóstol Pablo lo dice de una manera muy resumida también allá en su carta a los Romanos, capítulo 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Hermanos, antes del pecado no había muerte. Dios no creó al hombre para morir. Así es que nosotros pudiéramos decir que en su estado original la muerte era algo antinatural para el ser humano. Vamos a decir un poco más sobre esto. Por si acaso hubiera una objeción al pensamiento, a la idea, a la aseveración de que el hombre fue creado inmortal por naturaleza, pues como les decía, para no entrar en polémica, podríamos decir que el hombre tampoco fue creado para morir. Es decir, en su naturaleza Dios no puso la muerte en el hombre. Pero ciertamente el hombre podía vivir para siempre. Esto debido a la existencia allá en el huerto del Edén del árbol de la vida. Miren, lo explicaré así. La muerte no existía en el hombre. Esta llegó a consecuencia del pecado. Y cuando el hombre pecó, ¿se acuerdan? Fue sacado de allá del huerto del Edén para evitar que en esa ya su condición pecaminosa comiera del árbol de la vida y pudiera vivir para siempre. Génesis 3:22 dice: y Jehová Dios dijo: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. A ver, reitero y de alguna manera resumo la idea. Si es que acaso el hombre no fue creado inmortal por naturaleza, habría sí podido vivir para siempre comiendo del árbol de la vida. Pero también es cierto que tampoco fue creado para morir. No era parte de su naturaleza. Por eso he estado diciendo que la muerte es antinatural en el ser humano. Ahora, decir que la muerte es antinatural, sonará a una verdadera locura, sí, yo lo sé. Porque todos dirán que está plenamente establecido que la muerte es parte del ciclo de los seres vivos. Los seres vivos, se dice, nacen, crecen, se reproducen y mueren. La muerte es parte natural del ciclo de los seres vivos. Bueno, esto, hermanos, es correcto para la condición en la que ahora se encuentra la humanidad. Una humanidad caída en pecado. Y los hombres ciertamente pueden asegurar esto argumentando que es lo que se puede ver. O sea, mira, esto es natural, la muerte es natural en el ser humano. Velo, ahí está. Los seres humanos nacen, crecen y se mueren. Pero bueno, eso es correcto, hermanos, solo para la condición actual de la humanidad. Porque el hombre no conoce otra manera de ser del hombre. Porque las personas no pueden saber cómo era la vida del ser humano antes del pecado.
En su condición actual, efectivamente, las personas irremediablemente van a la muerte. La muerte, entonces, es natural, pero solo en la condición pecaminosa actual del hombre. Pero era antinatural en la condición en la que se encontraba cuando fue creado. Ahora, hermanos, siguiendo con la cosmovisión bíblica de la muerte, nosotros debemos añadir que ciertamente sin saberlo o sin aceptarlo, las personas le temen a la muerte porque cuando mueran, irremediablemente tendrán que presentarse delante de Dios, sí, a ese Dios al que toda su vida han estado ofendiendo, ignorando y rechazando. Y por esto no será nada agradable para ellas. Estar delante de Dios en la condición de pecado será terrible, será inaguantable, va a causar un verdadero pavor. Sobre todo allá en el momento en que tengan que enfrentar el juicio y el derramamiento de la ira de Dios. Pueden consultar Joel 2:11, Malaquías 3:2 y Apocalipsis 6:17. Ese temor a la presencia de Dios es otra cosa que generó el pecado. Acuérdense, cuando Adán y Eva comieron del árbol prohibido, el pecado quedó sembrado ya en ellos y por eso se escondieron de Dios, porque tuvieron miedo. Génesis 3:10. Y él, es decir, Adán respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Hermanos, no podemos esperar que las personas estén conscientes de esto. Bueno, por eso es que nosotros debemos enseñarles y predicarles. Pero no están conscientes, pero la muerte efectivamente les genera miedo porque sin saberlo, al morir tendrán que presentarse delante de Dios y tendrán que entregarle cuentas y serán juzgados. Y tristemente serán condenados para toda la eternidad. La muerte es mala para ellos porque los hombres sin Cristo, al morir físicamente, habrán perdido toda oportunidad de arrepentimiento y salvación. Miren, por esto que hemos dicho hasta aquí, acerca de lo que la Biblia nos enseña acerca de la muerte, nosotros podemos decir entonces que por eso la muerte es una maldición. Sí, la muerte es una maldición. Por eso es que es tan mala y tan terrible. Pero hermanos, en cambio, para nosotros los hijos de Dios, los cristianos, los que ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, bueno, para nosotros es totalmente diferente. Porque nuestro Señor Jesucristo allá en la cruz llevó la maldición sobre él. Gálatas 3, versículos 10 al 13. Y clavó en esa cruz el acta de los decretos que había en contra nuestra. Colosenses 2, versículos 13 al 15. Y entonces a través de esto el Señor Jesucristo nos ha librado de la maldición de la muerte. Para nosotros que estamos en Cristo, la muerte ya no es una maldición, ni tampoco traerá condenación. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así es que, hermanos, este es otro punto, y yo me atrevería a decir que debería ser el punto principal por el cual el temor a la muerte en los cristianos no debería existir. Bueno, ahora, hermanos, para los dos siguientes puntos, quiero que recordemos
que una de las razones que las personas mencionan del miedo a la muerte es porque temen a lo desconocido. Pero para nosotros, para los creyentes, para nosotros hermanos, no hay nada desconocido. El Señor allá en su palabra nos ha dejado la información suficiente para saber qué nos depara la muerte física. Entonces, el segundo punto que ya tiene que ver con esto, lo he titulado: la muerte será vencida debido a la resurrección del cuerpo. A ver, recordemos. La muerte no es aniquilación. La muerte es separación. Existen tres tipos de muerte. La muerte espiritual, que es la separación de Dios. La muerte física, que es la separación del cuerpo y el espíritu. Y la muerte eterna, que es la separación eterna de Dios, estando en sufrimiento y condenación. Por causa de Adán, nosotros todos heredamos el pecado. Y como todos, como todo el mundo, cuando nosotros nacimos físicamente, nacimos muertos espiritualmente. Pero hemos sido librados de esa muerte espiritual. El Señor Jesús nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios 2:1. Y Él, el Señor Jesús, les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Es decir, la muerte espiritual ya no opera, ya no existe en nosotros. Ya no estamos muertos espiritualmente, ahora tenemos vida, estamos vivos. Juan 5:24 dice el Señor Jesús: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es decir, tenemos ya vida, ya no estamos muertos espiritualmente. La muerte espiritual en nosotros ya no opera. Y como acabamos de leer en las palabras del Señor Jesús y atrás en Romanos 8:1, por ese asunto de ya tener vida en el Señor Jesucristo, también ya hemos sido librados de la muerte eterna. Desde que el Señor Jesús nos hizo nacer de nuevo, nosotros tenemos vida eterna. No estamos ya, ni estaremos nunca en condenación, nunca. No tendremos muerte eterna. Entonces, hermanos, la muerte espiritual y la muerte eterna ya han sido vencidas para nosotros. ¿Quién lo hizo? El Señor Jesucristo. Y entonces, ni la muerte espiritual ni la muerte eterna tienen más potestad sobre nosotros. Bueno, entonces solamente nos queda una, ¿verdad? La muerte física. Y entonces, pues a lo mejor algunos se preguntarán, bueno, si ya tenemos vida en el Señor, ya la muerte espiritual ya no opera, la muerte eterna no se dará nunca, ¿por qué entonces tenemos que morir físicamente? Bueno, saben, esto es porque aún estamos en un mundo caído. Habitamos en un cuerpo todavía contaminado por el pecado. ¿Y por qué? A partir de la entrada de la muerte en la humanidad, esto, como ya mencionamos hace un momento, lo saben todas las personas, es el proceso natural. La muerte, cuando el pecado entró, se convirtió en una de las condiciones naturales de la existencia humana. Nosotros estamos todavía allí y por eso tendremos que experimentar la muerte eterna, la muerte física. Pero hermanos, aquí está el punto grandioso que quiero comentar. La muerte física en nosotros también será abolida. 1 Corintios 15, 51 al 57.
He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ciertamente sí, moriremos físicamente y nuestros cuerpos serán deshechos. Pero esto solo por ser un paso necesario para la obtención de nuestros cuerpos incorruptibles e inmortales. Si la muerte en un momento dado va a ganar sobre el cristiano, solo será en el sentido físico y solo será momentáneamente, porque finalmente la muerte física también será derrotada. Nuestros cuerpos van a ser resucitados. ¿Cuándo sucederá esto? Cuando el Señor regrese. Vamos a ver varias citas. Filipenses 3, 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Primera Tesalonicenses 4, 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Juan 5, del 25 al 29. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Miren, para ejemplificar un poco esto y para reforzar algo de lo que tratamos hace 2 semanas, cuando consideramos que el morir no es perder, vamos a contar acerca de un cristiano llamado Rabbi Zacarías. Este hermano fue un famoso apologista. Es decir, fue un férreo defensor de la fe cristiana. Se enfrentó a intelectuales, dio muchas conferencias por todo el mundo, explicando cómo la fe cristiana es racional. Miren, leo una porción de la nota publicada por una página no cristiana. Esta fue del 19 de mayo, hace apenas 2 meses. Hace 2 meses que el hermano Rabbi Zacarías fue a la presencia de Dios.
Dice esta nota así: 19 de mayo 2020, muere el mundialmente reconocido Ravi Zacharias a los 74 años. El mundialmente famoso apologista cristiano Ravi Zacharias perdió la batalla contra el cáncer y murió este 19 de mayo en su casa en Atlanta a causa de una rara forma de cáncer que se había alojado en su columna vertebral. A principios de 2020, Ravi Zacharias anunció que tenía un fuerte dolor en la columna vertebral, por lo que debería someterse a una cirugía. Pero no fue hasta el mes de marzo que descubrió que se trataba de cáncer, tumor maligno del sacro llamado sarcoma. Con la ayuda de los mejores oncólogos, Ravi Zacharias luchó contra el cáncer, pero lamentablemente su hija dio a conocer hace menos de 2 semanas que no había más tratamientos médicos disponibles para su padre. Hasta aquí la nota sigue, pero esto es lo que quiero resaltar para ustedes. El hermano Ravi, en el mes de enero de este año, él se empieza a sentir mal. 2 meses después, en marzo, lo diagnostican con cáncer. Y en mayo, 2 meses más nada más, dijeron los medios, perdió la batalla. Hermanos, noten, el hermano se empezó a sentir mal y en 4 meses se fue. ¿Qué podríamos decir? ¿Esto es una desgracia? Hermanos, de ninguna manera, de ninguna manera. Ustedes miren, pueden ver videos o documentales, fotos del hermano Zacarías, todavía allá del mes de diciembre de 2019, y él se ve íntegro, entero. Y pueden ver en la nota esta que les menciono de su muerte, una foto cuando él ya se encuentra enfermo. ¿Saben? Es notorio el deterioro físico en tan poco tiempo. Y esto es cierto, ustedes lo saben. El cáncer acaba con el cuerpo humano en muy poco tiempo y acaba severamente con él. El mundo dice que al haber muerto y su cuerpo ser llevado a la tumba, ha perdido. Ciertamente, el sepulcro parece haber triunfado. Ahora, la muerte tiene el cuerpo de Ravi Zacharias en su seno y lo destruye poco a poco. La enfermedad ya lo venía consumiendo y ahora en la tumba lo va destruyendo y lo va acabando cada vez más. Pero un día, el cuerpo de este hombre de Dios será resucitado. Hermanos, qué grandiosas son las preguntas retóricas del apóstol Pablo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Hermano, cuando los cristianos mueren, sus cuerpos ciertamente se quedan en la tierra y se descomponen y quedan hechos polvo. Pero un día serán resucitados. Y la muerte física finalmente también será derrotada. Grandioso y glorioso. Pero dirán algunos, y mientras tanto, nos morimos físicamente y esperaremos la resurrección de los cuerpos, y mientras tanto, punto número 3, la muerte física nos conduce inmediatamente a la presencia del Señor. Los teólogos han llamado esto el estado intermedio. Ya dijimos, la muerte física es la separación del cuerpo y el espíritu. Los cristianos morirán físicamente. Y cuando los cristianos mueren, su cuerpo es enterrado y se descompone.
pero su espíritu ni irá a ningún lugar de penitencia, eso que ustedes han escuchado muchas veces, que el purgatorio, no va a ir al purgatorio, ni el espíritu de los cristianos va a quedar dormido. Cuando un cristiano muere físicamente, su espíritu inmediatamente va a la presencia del Señor. Vamos a considerar algunos textos. Lucas 23, 42 y 43. Jesús ya está en la cruz junto con los dos ladrones allí a su lado. Y uno de ellos dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No es después, no es cuando despiertes o cuando se despierten, después de que termines de pagar tus pecados en el purgatorio, no. Hoy mismo, le dijo el Señor a ese ladrón, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Momentitos después, ahora la muerte física de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 23, 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. El Señor murió físicamente, pero su espíritu fue entregado inmediatamente al Padre. Hechos 7, 55, 56 y luego el 59. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Segunda Corintios 5, 8, dice el apóstol Pablo: pero confiamos, y más quisiéramos, estar ausentes del cuerpo, pero presentes al Señor. Filipenses 1:23. Porque de ambas cosas estoy puesto en entredicho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y además, hermanos, de ir inmediatamente a la presencia del Señor, un cristiano estará consciente. Apocalipsis 6, versículos 9 y 10. Miren, ciertamente este versículo corresponde a algunos muertos durante el periodo de la tribulación, pero nos sirve muy bien para ejemplificar cómo, aunque el cuerpo, aunque haya muerte física y el cuerpo se quede aquí, el espíritu está consciente allá en la presencia de Dios. Miren, dice Apocalipsis: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Estaban conscientes de dónde estaban en la presencia de Dios, sabían lo que había pasado y estaban clamando inmediatamente a la presencia de Dios, conscientemente. Pero ahora, hermanos, consideremos sobre todo Lucas 16 del 19 al 31. Hermanos, estas son palabras de nuestro mismo Señor Jesucristo. Él habló acerca de esto y nosotros no podemos dudar de lo que Él nos dijo acerca de ese momento cuando se parte de esta tierra. Y no podemos dudar que Él nos haya dicho alguna cosa incorrecta. Así es de que esto es lo que sucede a los cristianos cuando mueren físicamente. Veamos este pasaje, si pueden, ábranlo. Ya lo leímos, una porción ya la leímos, pero ábranlo nuevamente. Lucas 16 del 19 al 31. Y solamente puntualicemos lo siguiente. Versos 21 y 22.
De inmediato, Lázaro y el rico fueron llevados al lugar que les correspondía. Murieron y de inmediato fueron llevados al lugar que les correspondía. Versos 23 al 25. Lázaro, que estaba en el seno de Abraham, estaba en consolación, pero el rico, que estaba en el Hades, estaba en tormento. Verso 26. No hay segunda oportunidad después de la muerte, ni en el caso de los condenados, no hay ni la posibilidad de aminorar, aunque sea en lo más mínimo, su sufrimiento. Versos 27 y 28 y anteriores. Hay plena conciencia y es totalmente personal. Versos 29 al 31. La oportunidad de arrepentimiento y salvación está vigente solo mientras se está en esta tierra. Entonces, hermanos, tras la muerte, los creyentes van inmediatamente a un lugar y condición de bendición. Sus espíritus van a la presencia de Dios. Y los espíritus de los no creyentes a una experiencia de tormento y castigo. Es probable que sean muy similares a los lugares a los que tanto creyentes como inconversos irán para toda la eternidad. Y decimos que esto es lo más probable porque estar en la presencia del Señor pues no es otra cosa que estar en el cielo mismo. Bueno, no obstante, a pesar de que ese lugar intermedio y el lugar final puedan ser lo mismo, bueno, la verdad es que sin duda la experiencia final será todavía más intensa, y lo será, porque en tanto que solamente están en el Espíritu, pues se está en una condición incompleta. Aún no se opera la resurrección de los cuerpos. Ahora, hermanos, ¿saben? Yo quiero aprovechar rápidamente para puntualizar algo en relación a los perdidos. Cuando un inconverso muere, inmediatamente irá a un lugar de tormento, inmediatamente, y no tienen ninguna oportunidad de salvación. Por esto, mis hermanos, sean cuidadosos. Ustedes no pueden decir de un inconverso cuando muere que ya está descansando, que ya dejó de sufrir o que está en un mejor lugar, porque en realidad no está en un mejor lugar. Ni está descansando, ni ha dejado de sufrir. En realidad su sufrimiento ha aumentado y ha empezado para durar durante toda la eternidad. Hermanos, yo quería mencionar esto porque yo he escuchado a creyentes expresarse de esta manera totalmente errónea. Bueno, cierto, hermanos, no sean crueles, ¿verdad? Y no les digan a los familiares del difunto inconverso que está sufriendo y que está en tormento, no se lo digan. Pero no mientan en una cosa tan importante y digan que ya está descansando, porque no es cierto. Pero hermanos, lo importante hoy es que nosotros, cuando muramos, inmediatamente iremos a la presencia del Señor y estaremos conscientes de eso. Y nosotros sí que estaremos en un lugar mejor, descansando y en consolación, esperando el momento en el que nuestro espíritu se una nuevamente a nuestros cuerpos transformados y gloriosos, esperando la resurrección de esos cuerpos para gozar ahora sí de nuestra completa redención.
Hermano, si tienes tu mira en esto, sin duda que tu temor a la muerte seguirá disminuyendo. Para concluir, miren, unos poquititos titulares de las noticias de las 2 últimas semanas. Se ha descubierto un nuevo virus más letal que el COVID-19. Mataron a 17 en un centro de rehabilitación, hay muchos heridos. Matan a chofer por cobro de piso. La inseguridad alcanzó un máximo histórico durante el primer semestre de 2020. La ideología de género sigue avanzando y ahora quieren educar a tus hijos y legalizar la pedofilia. Y todo lo demás que tú sabes, porque lo escuchas todos los días. Hermano, esta es la realidad del mundo en que vivimos. ¿En serio, hermano? ¿En serio tú quieres seguir viviendo aquí? ¿De verdad? Como dije hace 2 semanas, no se trata de que desees la muerte o que tengas deseos suicidas. Se trata de que pongas la mira en el Señor Jesucristo, que anheles estar con Él, ir al lugar que Él te ha preparado para toda la eternidad, y que con todo ello ya no te sigas aferrando a este mundo. Hermano, hoy recordaste o aprendiste algo más acerca de la muerte. Y sobre todo, algo de lo que pasará contigo cuando mueras físicamente. La próxima semana, un poco más de ese nuestro futuro glorioso, ese futuro que nos espera a los creyentes. Por el momento, quiero concluir y volver a decirte, hermano, no le temas a la muerte. Que Dios te bendiga.